Por otra parte, en lo que se refiere a este libro que hicimos mi colega Hilda Nucci y yo sobre los beneficios presidenciales, nace de un artículo que publiqué en una revista que se edita en la Ciudad de México, que se llama Proceso, en donde escribía más bien sobre por qué los presidentes debían tener pensiones y cómo estaban en otras partes. Y fue un artículo que tuvo, pues, en la audiencia habitual de esta publicación un importante, digamos, impacto, y de ahí decidimos hacer un libro ya en forma y poder, pues, presentar todo un protocolo de investigación, en fin, etcétera. Y de este libro, bueno, pues, la primera parte o lo que nos preguntamos es ¿por qué debe tener un expresidente una pensión? Si trabaja solo 6 años, no importa la edad, porque un mexicano promedio en general debe tener 60 años y al menos 1.250 semanas cotizadas, es decir, 25 años. ¿Y por qué? Y eso en el Estado de México son 62 años, repito que al menos 60 años. Y entonces, ¿qué pasa con el artículo primero, con el derecho a la igualdad? ¿No constituye entonces esta pensión expresidencial un ataque a la igualdad que establece, por ejemplo, Rousseau como parte de la democracia en su obra sobre el espíritu de las leyes, y que se supone que la igualdad es uno de los principios fundamentales de los elementos básicos de una democracia? Entonces, ¿por qué debe tener un expresidente eso? Y por aún, al entrar a esto, investigamos, ya que vimos que no tenemos una justificación. Claro, la justificación que salía en la exposición de motivos de 2 acuerdos. Un acuerdo aprobado en 1976 y otro acuerdo aprobado en 1987. Entonces, lo que hicimos, por rigor metodológico, bueno, pues hay que ver los acuerdos, ¿verdad? Porque todo se comenta, se dice, se señala. Sin embargo, pues tenemos que tener en nuestro poder, pues, la copia, por lo menos, del diario oficial de la Federación. Con el equipo de legislación y jurisprudencia del instituto, me refiero al Instituto de Investigaciones Jurídicas, nos dimos a la tarea de identificar esos 2 documentos que se daban por buenos, así como si fuera un acto de fe, un dogma, ¿no? Y no queremos creyentes, sino ciudadanos demandantes. Y resulta que no existen esos 2 acuerdos jurídicamente hablando, y encontramos que esos 2 acuerdos presidenciales, o así llamados, en realidad son 2 escritos que no fueron publicados por el diario oficial de la Federación ni firmados por el presidente de la República, en uso de las facultades que le otorga el artículo 89 constitucional, fracción primera, en su segunda parte, que dice proveyendo en la esfera administrativa su exacta observancia, que es lo que se denomina la facultad reglamentaria y la facultad también para emitir acuerdos de carácter autónomo. Entonces, no tenía absolutamente nada, por tanto estábamos frente a un fundamento ilegal, y por tanto también de manera inconstitucional otorgar ese tipo de apoyos. ¿Qué decían de todos modos, de cualquier forma, esos acuerdos, entre comillas, presidenciales? El del 76 decía que un expresidente, para que pudiera vivir con dignidad, es como si los mexicanos no tuviéramos gente vivir con dignidad, solo los expresidentes, debería tener una pensión equivalente al rango más alto del nivel del secretario de Estado, es decir, el equivalente al puesto de secretario de Hacienda, de manera vitalicia, y los servicios médicos con gastos médicos mayores y apoyos en los hospitales militares en México para él y su familia, así como un cuerpo de ayudantía de 73 personas designadas por él. Esto estamos hablando en 1976. En el 87 hay una reforma, y esos 73 elementos se convierten en 103 elementos, y se mantiene la pensión como una pensión de secretario de despacho, igual lo mismo, como ya lo dijimos, de Estado, a nivel del equivalente al secretario de Hacienda. Con Calderón, sin embargo, llegamos a un asunto todavía más grave. 2 años antes de su mandato, cambió la protección a los expresidentes de 103 a 425 elementos para proteger, porque él hace una interpretación, digamos, al margen del derecho, de las prácticas jurídicas,
del concepto familia. El concepto familia, generalmente hablamos del concepto familia nuclear o familia monoparental, es decir, el padre, la madre o la pareja y los hijos, ¿no? Pero en el lenguaje coloquial es verdad que hablamos de familia a mi tío, a mi sobrino, a mi cuñada, a mi concuño, a mi consuegro, en fin, esa es la familia, es una familia ampliada. Y entonces, para poder requerir la reflexión es que ¿cómo podemos custodiar a un presidente? Bueno, pues a través de lo que se llama la formación diamante, es decir, 7 personas por cada uno de ellos. Si contamos una familia amplia, pues sí, y además hay que ver que también tienen que descansar, tienen que dormir, tenemos que buscar por lo menos 2 o 3 turnos. Entonces 425 elementos apenas nos sirven, además por supuesto de aquellos que tenemos como choferes, carros, casas, gente que haga el aseo, en fin. Esto fue 2 años antes. A raíz de que este libro lo presentamos en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el día 2 de diciembre, con la publicidad que se hizo en los medios de comunicación unos días antes, es decir, una semana antes por lo menos, el presidente de la República, todavía Felipe Calderón, se preocupó y el 30 de noviembre, el último día de su mandato, reforma el reglamento del Estado Mayor Presidencial y en una norma además inadecuada establece que ya no son 425 elementos sino los que solicitara el presidente, es decir, lo deja de manera discrecional y de manera ilimitada. Establece además el servicio directamente claro para que estuviese la familia, en ese sentido amplio, en el Hospital Central Militar, que es conocido pues como el hospital pues, con mayor reconocimiento en México, pero dejando sin problemas o dejando todavía parte de los seguros de gastos médicos mayores que le llaman Premier Plus, que son digamos los más completos que puede existir. Esto de verdad pues generó para mí y para mucha gente pues una gran sorpresa, porque generalmente un presidente pues es cuidadoso y si haces un cambio lo haces en el momento adecuado, calculas. Claro, esto fue digamos ya en función de la necesidad que tuviste que decir el último día, pues ni modo, ¿no? Asumo el costo político y hagamos el cambio reglamentario. ¿Cuál es, que también es importante, cuál debería ser la naturaleza o la razón de ser de una pensión o de un apoyo presidencial, expresidencial? No solamente la dignidad de la persona, del expresidente o de la expresidenta, la dignidad la tenemos todos los mexicanos, sino el argumento, creo yo, debería ser la tranquilidad en bien del interés público para que el presidente o la presidenta ocupen el total o al 100% de sus capacidades en la atención de las responsabilidades que les otorga la Constitución, sin la preocupación de saber qué van a vivir mañana. Entonces, en ese sentido, estamos hablando de una cuestión de interés público y le quitamos el elemento de la pensión y le damos como un apoyo. Pero ni siquiera pensaron eso es lo grave, que sé que pensar a veces cree que la gente que duele, pero no duele. Pensando y un poco leyendo, se vuelve haciendo una práctica, es como el ejercicio, y eso es algo que faltó cuando se hizo o cuando se hicieron esos acuerdos, además pues muy mal hechos. Segundo, lo que hicimos fue ver qué es lo que sucedía en la experiencia comparada. Pues resulta que, medido por salarios mínimos presidenciales, un expresidente mexicano es el más caro del mundo. El segundo vendría siendo, en números absolutos, vendría siendo Singapur, con casi un poquito menos de 1,5 millones de pesos, pero en números tomado como salarios mínimos mensuales, pues serían 38 salarios mínimos mensuales. ¿Por qué? Porque los sueldos mínimos allá son muy distintos a los nuestros. En el caso de Estados Unidos, el presidente gana en sueldo más o menos lo mismo que el mexicano en lo que es el beneficio, pero por cuestiones de austeridad se redujo la vigilancia a solo 15 elementos para la familia nuclear monoparental, porque Estados Unidos carece de los recursos económicos para poder tener lo que aquí en México sí se tiene en abundancia, es decir, recursos económicos. Por tanto, y además, en lugar de ser una pensión vitalicia, se redujo solo a 10 años. Sobre todo la seguridad, con una baja programada por que el gobierno de Estados Unidos, a través de su programa de atención a dignatarios y mandatarios del servicio secreto, dice que al transcurso del tiempo baja el nivel de peligrosidad. Si hoy me van a matar
en 25 años es difícil que me quieran seguir matando si no me mataron ya en esos 25 años. Y por tanto, el nivel de seguridad tiene que ir bajando de acuerdo al Servicio Secreto de los Estados Unidos. Por tanto, ellos bajan y le quitan totalmente a los 10 años, a partir de Clinton, la seguridad. En México no, en México es vitalicia y se queda incluso hasta la viuda. En la experiencia comparada, la viuda es solo la viuda que acompañó al presidente en su encargo, es decir, la que era la primera dama. Aquí no, aquí si yo me divorcio, me vuelvo a casar, la última, esa es la que se queda con todo, la primera pues, se queda sin nada, o sea, si está viva. Entonces otra reflexión también interesante que vimos en la experiencia comparada. Después, el número de salarios mínimos, el segundo país más caro fue o es Sudáfrica, con 123 salarios mínimos que equivalen a 143,000 pesos mensuales, que no tiene nada que ver con los nuestros, que son 2.700 salarios mínimos mensuales. Ustedes se imaginan 2.700 salarios mínimos mensuales. O sea, es una locura, y que además está previsto, y además también invocando normas que no existen, en el presupuesto de egresos de la Federación del 2013. Entonces esto es verdaderamente pues un ataque a la igualdad, un ataque a las instituciones, un ataque a la seguridad jurídica, un ataque al principio de legalidad, y procede, por supuesto, pues a hacer una solicitud que funde y motive por qué se le otorgan recursos, y ahí se puede hacer un caso de un litigio estratégico que estamos preparando. En este caso contra la Secretaría de Hacienda, que pues, la Secretaría de Hacienda no puede hacer otra cosa ni cualquier autoridad que no esté debidamente fundada y motivada, a diferencia de los de cualquier gobernador, que podemos hacer al revés, cualquier actividad que no esté prohibida. Entonces esto, que es lo que hicimos en este libro, pues está... Muchas gracias, doctor, por su conferencia muy interesante. Y además le quería preguntar qué ha sido lo más bizarro que le ha tocado encontrar en sus años en la investigación de la transparencia acerca de los gastos de un gobernante. ¿Alguna otra? Ahí en la parte de atrás. Si basamos, bueno, creo que soy. En realidad, el que se haya manejado la transparencia como que es anticorrupción, no le estaría haciendo más daño a la transparencia misma, es una duda que siempre he tenido y trato de explicarlo rapidito. Todos dicen que a través del acceso a la información vamos a ir reduciendo los niveles de corrupción, lo cual no es cierto, los niveles de corrupción han ido subiendo. Luego entonces la percepción que queda entre la gente es la transparencia posible, y la pregunta concreta es, ¿no le ha hecho más daño el vender la conciencia? Una tercera acá adelante con el doctor Pineda. Creo que fue bastante sorpresivo el tema que abordó, ¿no? Esperábamos una mayor amplitud del tema, sobre todo de nota en la punta, pero es muy ilustrativo, ¿no? Mi pregunta sería, si usted considera que la relación entre corrupción y legalidad, aparentemente, y desde el punto de vista incluso de las autoridades mexicanas, y no sé si de los puestos claves del Estado mexicano, esa corrupción es legal, algo así. A lo mejor no es ética, pero es legal, ¿no? Algo así. Y ahí tenemos un problema como mexicanos, ¿no? Entonces, ¿cómo empezar a hacer ilegal la corrupción? Yo sé que usted lo está haciendo con ese libro, pero me gustaría que bajara mucho más abajo que nomás el presidente, ¿no? Bueno, de entrada, así que por orden, de los temas bizarros yo creo que hay bastantes. A través de algo que fue muy positivo, que después se dejó de serlo, fue cuando llega Fox, se abre por primera vez el acceso al Archivo General de la Nación. Antes estaba, pero eso más resguardado que nada. Y por lo menos del 2000 al 2004 hubo una gran posibilidad de acceder a información. Entonces, ¿qué cosas pudimos darnos cuenta de lo que sucedía? Bueno, que las cosas bizarras en este tema de la transparencia. Por ejemplo, solicitudes y agradecimientos de empresas importantes regiomontanas. Te agradezco las charolas de siempre para mis muchachos. Ahí te van mis atenciones. En una tarjeta que ahí la tengo. Todas, y aparte lo hicieron en escrito. O sea, ahora, hoy en México, estoy hablando de los años 60, 70, o las facturas de
era sastrería Panchito, para arreglar todos los trajes y todas las ropas finalmente que iba a entregar personalizadas el secretario de Gobernación en Navidad. Otras de tiendas para los regalos presentes de Navidad, o sea, con una naturalidad como si fuera lo más normal, pues que pague caro. En diciembre el secretario tiene que hacer 250 regalos, pues ahí te va la relación de lo que queremos, ¿no? Y lo paga obviamente el erario. Esto hoy sería un delito, sería una cosa terrible, pero esto son algunos ejemplos de lo que yo advertí. Y por otro lado, coincido con el tema de que efectivamente transparencia y combate a la corrupción no son lo mismo, son parientes cercanos, pero no son lo mismo. La transparencia, ¿y por qué en México, en dónde reside la confusión? La confusión reside porque en una democracia, cuando algo por transparencia se conoce, la intolerancia social a ese acto hace que ese hecho se convierta, o esa conducta se convierta en una conducta no deseada, y por tanto el costo político de quien incurre en ello, pues evidentemente es tan alto que sirve o hace las veces de norma jurídica. En México no. En México no tenemos un honor de lo que es el servicio público. No hay una sociedad intolerante o ejerciendo el escrutinio. Pongo un ejemplo rápido. Una alumna que tuve yo en intercambio de Suecia. Suecia, como ustedes saben, fue la primera que tuvo su primera ley de acceso en 1766. 1766, imagínense ustedes, ya toda México no existía. Todos nosotros estábamos apenas allá en las pirámides y todos ellos ya estaban en otra cosa. Entonces, me decía del caso, y lo expuso, un caso del famoso Toblerone Gay. Toblerone es una marca de chocolates. La primera ministra sueca lo que hizo fue gastar de la tarjeta corporativa del Congreso, del Parlamento, $35 en comprar Toblerones, estos que son de uno en uno, para otorgarlos para una visita de cortesía de unos parlamentarios. Esto de hecho pues para México es normal, incluso es legal, hay gastos de representación, está perfectamente, y ustedes dirán pues es obvio. Bueno, allá se generó un escándalo de 8 columnas. Utiliza la primera ministra recursos públicos para usos personales, desvío de fondos en el Congreso, 8 columnas, y claro, ella a los 2 días se tuvo que retirar de la política, iba a ser candidata a otra posición, que ya terminaba el Congreso, se tuvo que retirar, tuvo que pedir perdón a los suecos. Y claro, la pregunta en algunos, oye, pero $35, por favor, pues aquí están. No es que no es el hecho, sino es que traicionó nuestra confianza. Hubo debates, mesas redondas, y escribió ella todas las reflexiones en un libro en sueco. Por desgracia los suecos no traducen mucho como otros en otros países al inglés, y entonces siempre se queda muy ahí. En donde escribe por qué o cómo fue que utilizó los $35, qué le motivó a traicionar la confianza del pueblo sueco. El pueblo sueco 10 años después la perdonó y ya le permitió ser diputada de su cantón o de su distrito, ¿no? Pero imagínense, eso pasa en México. Y entonces, volviendo al tema de la corrupción, aquí lo que no está en la ley, pues no pasa absolutamente nada. Entonces, por eso hay una confusión. Si estuviéramos en Suecia, lo que por transparencia encontráramos que era inadecuado para la percepción de la mayoría, sería un acto de corrupción y tendría una consecuencia negativa para quien la lleva a cabo. En México no, en México necesitamos que haya una ley y además es exactamente aplicable al caso, si no, no pasa nada. Y aquí muy bien además con el doctor, donde señala precisamente algo que estamos diciendo. Aquí en México puede haber, ya lo señalé yo en algunos casos, conflicto, la figura del conflicto de interés. Entonces eso está en la ley, incluso en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, de manera genérica, y en algunas otras disposiciones, pero en muchas otras no. Y ahí hay lo que se llama un vacío jurídico. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? El servidor público pues aprovecha el vacío jurídico, es decir, como no está prohibido, aunque es una conducta inmoral, aunque legal,
pues lo llevan a cabo. ¿Por qué? Porque no hay memoria, porque en México pues hay una gran tolerancia a la corrupción. También es un problema de cultura desde la formación, desde la primaria, de la secundaria, de la preparatoria. No tenemos una cultura, digamos, de cívica, y entonces esa ausencia de cultura cívica hace que el ejercicio finalmente de las prácticas de corrupción, en lugar de verse como algo negativo, se ven como algo positivo siempre y cuando yo las haga. Si los hacen los demás y no me dan, bueno, obviamente está mal, pero si yo estoy y estamos ahí, pues ¿por qué no tantito, no? Si los demás lo hacen, ¿por qué yo no? Entonces esa distorsión de los valores básicos de la sociedad han hecho que tengamos en México, por desgracia, que normar. Y eso sucede solo en los países subdesarrollados como nuestro país. A mayor desarrollo, menor número de leyes. ¿Por qué? Porque la sociedad, el honor, la ética pública sustituyen la necesidad de muchas leyes. En cambio, en México, ¿sabían ustedes cuántos delitos existen? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos delitos federales existen? ¿Cuántos se imaginarán? ¿Como cuántos les gusta que haya? ¿Cuántos? Pues miren, hay 1081 delitos. 1081 delitos en el ámbito federal, 1081 delitos, de los cuales obviamente pues se observan y se cumplen los mínimos. En cambio, en otros países, como los países nórdicos, no hay más de 70 delitos. Entonces, bueno, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues lo que sucede es que aquí, lo que no pongamos y la ley aquí en México se convierte en un fetiche. No la cumplimos, pero a cada problema queremos resolverlo con una ley. Si tenemos un problema del agua y aquí ponemos esto, por ejemplo, en otro país, si ponemos este anuncio, pues ya nos estarían diciendo que estamos beneficiando y ya el doctor Peña y yo seríamos objeto de que estamos anunciando esta marca. Tenemos que quitarle esto, ¿verdad?, y ponerlo ahí, porque si no, pues ya estamos llevándonos ahí, o se presume que estamos llevándonos algún recurso de la empresa que la pone ahí para que ustedes la vean y de alguna manera, a través de alguna publicidad subliminal, se asocien la empresa con algo positivo. Bueno, así hasta eso, o sea, pero aquí la vemos normal, aquí la ponemos, la tomamos y nadie dice nada. Entonces, el fondo del asunto para que la transparencia pueda funcionar, pues es desde la educación. Los órganos garantes, y aquí está uno de los integrantes de los órganos garantes y el Instituto de Comunicación, pues hacen lo que pueden, y yo reconozco, porque yo he estado con ellos, que hacen un esfuerzo lo humanamente posible, que se van hasta la punta de eso que otros no lo hacen, ¿no? Que hasta allá a la punta donde no va nadie, ahí van, está bueno, qué bueno, pero no pueden sustituir al sistema educativo nacional, porque no es función, porque no tienen dinero y porque no tienen la capacidad de poder incidir en los planes de estudio de todo el sistema. Entonces, si no cambiamos la currícula escolar desde la primaria, desde el kinder, primaria, secundaria y prepa, imagínense a alguien de 18 años con 9 años estudiando transparencia. Llevé transparencia 1 en primaria, transparencia 6, después me seguí transparencia 7, transparencia 9, y después me eché transparencia 9, transparencia 11. A ver, pónganmelo aquí, van a ver cómo se trae la ley. Y esa persona, estando del lado que esté, es un demandante en potencia.